Juan capítulo 12. ¿Has puesto el título? ¿Has proyectado el título de la enseñanza? Al final, ¿no? Al final. Ya me va conociendo. Gloria a Dios. Qué bien está en la jugada, Carlos. Juan capítulo 12, verso 1. No, me has puesto el 13. Es del 1 al 3. Del 1 al 3. Ahí, punto. Vamos a leer. Dice así. 6 días antes de la Pascua, vamos a ubicarnos. La última cena fue el día de la Pascua. La última cena fue el día de la Pascua, ¿vale? Cronológicamente hablando, ay, sí, es verdad. Ahora sí. ¿Se me escucha bien allá atrás? Gloria a Dios. Bien, cronológicamente hablando, la última cena es el día de la Pascua. Cuando acaba la última cena, a las pocas horas, Jesús es capturado, es apresado en el huerto de Getsemaní y aparentemente, según los estudios y según algunas pistas que nos puede dar la Biblia, es crucificado unas 12 a 15 horas después de ser capturado. ¿De acuerdo? Y aquí dice la Biblia que, dice la Escritura en Juan 12:1, que esto ocurre 6 días antes de esa cena, 6 días antes del día de la Pascua, 6 días antes de la última cena. Por tanto, más o menos podemos decir que esto que vamos a ver ahora y leer y estudiar ocurre una semana, vamos a redondear, 6, 7 días, ocurre una semana justo antes de que Jesús sea crucificado. Y dice así la Escritura: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Betania significa casa de acogida, ¿vale? Lo digo por la importancia que tiene luego después, son algunos detalles importantes. Donde estaba Lázaro, el que había muerto. ¿Conocéis la historia de Lázaro? ¿Verdad? Bien. El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Verso 2. Y le hicieron allí una cena. ¿A quién? ¿A Lázaro o a Jesús? A Jesús. La cena era en honor a Jesús. Y le hicieron allí una cena. Marta, recuerden que eran 3 hermanos, era Lázaro, era Marta y era María. Luego haremos unos pequeños comentarios acerca de Marta. Si conocéis aquel momento en Lucas capítulo 10, donde Jesús visita a Marta y a María, y Marta estaba como afanada, turbada en muchos quehaceres, y la hermana menor, porque Marta entendemos que es la hermana mayor, porque precisamente en Lucas 10 dice que entró a casa de Marta. Entonces normalmente se suele citar a la persona que es la mayor por edad, ¿sí? Entonces Marta en aquel momento, en Lucas capítulo 10, del 38 al 42, estaba afanada y turbada en muchas actividades, en muchos quehaceres, ¿vale? Entonces Marta representa un tipo de cristiano, que luego mencionaré. Y en aquel momento, en Lucas 10, sabemos que María estaba ¿dónde? Sentada a los pies de Jesús. Entonces María representa otro tipo de cristiano. Importante para la enseñanza de hoy. Y vemos que Marta, dice, Marta servía. O sea que no le sirvió de nada la exhortación de Jesús. ¿Os acordáis de la exhortación? Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, en muchas actividades. Pero te quiero decir que María ha escogido la buena parte, la mejor parte, la cual no le será quitada. O sea que se ve que esto fue unas horas después, unos días después, se ve que no aprendió nada porque Marta, ¿qué seguía haciendo? Estaba enredada en sus quehaceres, ¿de acuerdo? Seguía en sus cosas. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Estaban en la casa de Lázaro y de Marta. Entonces María, la hermana menor, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Yo creo que todo ese pasaje lo conocemos todos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por esta linda oportunidad que tenemos en este día de poder adorarte, alabarte y también de ser ministrados con una palabra de fe y de bendición para nuestras vidas. Te ruego, mi Dios,
que en este día tú puedas abrir el entendimiento de tu pueblo aquí presente y que todos, Señor, tengamos la mejor disposición para poder recibir, Señor, esta palabra que tú nos entregas en el día de hoy. Que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada y pueda cumplir a cabalidad con la intención con la cual ella es enviada. Pueda, Señor, caer, Señor, echar raíces en nuestros corazones y producir fruto abundante a 30, 60 y a 100 por uno en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de Jesús y decimos todos amén, amén y amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor y a su palabra? Bien. Bueno, ponme retrocede al versículo, Carlos, si eres tan amable, retrocede al versículo 1, por favor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ponme el 2. Y le hicieron allí... Te fue la señal. Vamos a leerlo aquí. Avisarme si regresa. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y verso 3. Verso 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Bien, he leído los 3 primeros versículos, el versículo 1 y el versículo 2, para que realmente todos podamos ubicarnos, podamos situarnos dentro del contexto correcto. El contexto correcto es el siguiente. Están reunidos Jesús y sus discípulos y Lázaro, Marta y María se ve que en gratitud por resucitar a Lázaro, seguramente, pues le celebraron una cena en su honor. Y estaban todos, ¿dónde? Bajo el techo o en la casa de Lázaro, de Marta y María. Ese es el contexto, ¿vale? Ahora, para ponernos en situación, lo verdaderamente destacable, lo verdaderamente relevante de esta pequeña porción que acabamos de leer, pues lo encontramos en el versículo 3. Déjalo ahí de momento, ese es el versículo 3, que dice, pues que describe una acción que llevó a cabo María. Es decir, si hay que ponerle un título sencillo, simple a este versículo, yo llamaría a este versículo la acción de María. Digan conmigo, la acción de María, ¿vale? Bien, retengan esto para lo que viene. Ahora atentos. Dice este versículo que María ungió los pies de Jesús con un perfume de nardo puro de mucho precio. Amén. La primera pregunta que surge es, ¿de dónde provenía ese perfume? Dice que era de mucho precio. Betania era una aldea que estaba como a 2,5 kilómetros de Jerusalén. Betania era como una aldea de paso, por eso su traducción es casa de dátiles o casa de acogida, porque era un lugar por donde los transeúntes pasaban, pernoctaban allí antes de llegar a la gran ciudad, antes de llegar a la gran capital que era Jerusalén, que estaba a 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros andando, ¿qué son? ¿Media hora o menos? Más o menos, ¿no? Andandito, media horita. Entonces, a media horita caminando estaba Betania de Jerusalén. Entonces hay una gran diferencia entre el bullicio, ¿verdad?, de aquella ciudad, de aquella capital donde se reunían un montón de culturas, un montón de razas, a celebrar un montón de cultos diferentes, como era la ciudad de Jerusalén, y esa pequeña aldea. Dice que era una aldea porque yo he estudiado el asunto y dice que Betania era conformada apenas por varias docenas de familias. Varias docenas de familias. Y dicen los comentarios que era una aldea de entre 100 y 300 personas. O sea, que eran todos primos, vamos. Se saludaban por la calle. Hola, primo. Hola, primo. Eran todos primos. Como los hermanos gitanos. ¿Hay algún hermano gitano entre nosotros esta mañana? No, pero eran todos primos. Digan conmigo, hola, primo. Todos eran primos. 300 personas, seguro que eran todos familia. O menos, como mínimo se conocían todos. Amén. Entonces, en esa aldea chiquita es donde sucede esto que es poderoso, que hemos llamado la acción de María. ¿De dónde se sacó ese perfume María?
Algunos estudios equivocadamente dicen que ella ejercía la prostitución. Falso. Eso es falso. Hay mucha confusión ahí. Es otra María, María Magdalena y otra María, la que eran prostitutas. Pero María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, no ejercía la prostitución. Entonces, si eran procedentes de una aldea humilde, una familia humilde, ¿de dónde o cómo, cuándo, cómo pudo adquirir María semejante perfume? ¿Qué nos dice eso de María? ¿Qué nos dice eso de María? Nos dice que era una buena, ¿qué? Administradora. Porque claro, si nos vamos, la memoria nos juega muchas veces malas pasadas. Porque cuando se habla de Marta y María, vemos a la Marta para allá y para acá y vemos a la María sentada a los pies de Jesús. Y luego leemos en Juan 12, 1, que Marta, ¿qué estaba haciendo? Estaba sirviendo y María derramando el perfume. Entonces se puede proyectar la idea de que María no hacía nada, ¿verdad? Que se dedicaba a nada, ¿verdad? Pero claro, luego vemos que se saca de la manga, que tenía en su poder un perfume que la Biblia nos dice luego en los versículos más abajo, que lo dice de la boca de Judas, un perfume que valía 300 denarios. ¿Cuál era el sueldo de la época, el sueldo diario de la época? 1 denario al día. 1 denario al día. Si quitamos los días de reposo, que son 48 o 50 días de reposo al año, ¿verdad? Se nos hace que el valor de ese perfume era el valor de 1 año de trabajo. ¿Qué nos dice eso? Que María sí trabajaba, no sabemos en qué, pero también nos dice que era muy buena administradora. Sabía administrar lo que ella ganaba. Amén. Y de sus esfuerzos, de su trabajo, y siendo ahorrativa, siendo buena administradora, ella pudo adquirir semejante perfume. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya hay un detalle que la Biblia no lo dice, pero que sí lo podemos deducir. Era una mujer ahorrativa. ¿Cuántas mujeres ahorrativas tenemos aquí? ¿Cuántas mujeres manirrotas tenemos? Ahí tenemos el ejemplo. Tenemos a la hermana Orfilia, que es de una generación, que es la mamá ahorrativa, y tenemos a la Saraí que dice, yo soy una manirrota. Aleluya. Las dos cosas. Las dos soy no. Bueno. Pero bueno, entonces hay hermanas manirrotas y hay hermanas que son ahorrativas. Amén. María era ahorrativa, ¿de acuerdo? Era buena administradora. Entonces vemos ya una virtud de esta muchacha. El caso es que esta mujer tenía en su poder algo que valía mucho, algo que era de gran valor. Escucha, hemos dicho que era una aldea de gente humilde. Estoy seguro que en esa aldea nadie en su casa tenía algo de tanto valor, ¿verdad? Porque eran familias como humildes. Bien. Ahora, dice que tomó ese perfume de mucho precio y que ungió los pies de Jesús. ¿Qué significa ungir? Venga, 2 sinónimos. ¿Qué significa ungir? No, ahora vamos a ver que no. Esa es otra acción. Ungir significa aplicar. Es cuando le digo a mi mujer, nena, me duele aquí, úngeme, aplícame la cremita, ¿verdad? Aplícame la cremita, frótame aquí, ¿verdad? ¿Vale? Entonces ungir significa aplicar o extender, ¿vale? Esa es la primera, digan conmigo, la acción de María. Entonces, la definición es aplicar o extender una sustancia grasa como un aceite o un perfume. Era un perfume puro. Si era un perfume puro, era grasiento, era concentrado, ¿verdad? No era un perfume diluido. No era un agua de colonia, no era una colonia, no era agua de perfume, sino era perfume puro. Por tanto, tenía sustancia, por tanto, era grasiento, ¿vale? Aleluya. Entonces, significa aplicar o extender una sustancia como un aceite o un perfume sobre alguien o sobre algo. Ahora, para aplicar
y extender el perfume sobre los pies de Jesús, ¿qué tuvo que hacer María? Ahora sí, lo tuvo que, lo has dicho tú antes, lo tuvo que derramar. ¿Te das cuenta cómo son dos acciones diferentes? Digan conmigo, aplicar, pero antes tuvo que. Entonces no es una acción, son dos, ¿vale? Entonces tuvo que derramar el perfume, lo tuvo que verter. ¿Me puedes poner, ¿tienes la versión BLP? ¿La tienes a la mano? ¿No la tienes? Vale, mal, ahí ya te resto un punto. Juan 12:3 en la versión BLP dice así: María tomó un frasco de perfume muy caro, casi medio litro, dice que aquí era una libra, a la conversión a nuestro tiempo dice la versión BLP que era medio litro de perfume puro. Qué tremendo. Casi medio litro de nardo puro y lo derramó. Digan conmigo, derramar y luego aplicar. Amén. Lo derramó sobre los pies de Jesús, después lo secó con sus cabellos. Bien, y la casa entera se llenó de la fragancia de aquel perfume. Ahora, vamos a ir atando cabos y entregando algunas perlitas esta mañana. Unas perlas preciosas. Escucha, la acción de María, la acción o las acciones de María de derramar, verter y luego aplicar y extender, escucha bien, esa acción de María es la prolongación, escucha bien y no te me pierdas, es la prolongación del estado de su corazón. Digan conmigo, que se os quede grabado, digan conmigo, la acción de María, ¿qué tuvo que usar físicamente para derramar y luego aplicar? Sus manos, ¿vale? Digan conmigo, manos, ¿vale? Entonces, la acción de María, digan conmigo, la acción de María es la prolongación o la manifestación del estado de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a ver ahora. Recuerda algo importante, no sé si aquí lo he enseñado, pero en Murcia sí, las manos son la extensión del corazón. Las manos son la extensión del corazón. ¿Me puedes poner Mateo 15? Mateo 15, 19, 20, aunque lo voy a leer aquí. Creo que lo tengo anotado en la versión BLP. Presta atención. Mateo 15, 19, 20. En la versión BLP. Presta atención. Dice así la escritura. Dice, porque del corazón proceden, o sea, del corazón o en el corazón se origina. Recuerden que para los judíos corazón y mente era lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando habla del corazón en la Biblia no está hablando de nuestro órgano, del músculo que bombea sangre. No, está hablando del centro del ser humano, que es donde están los pensamientos, las intenciones y las motivaciones. Digan conmigo, mente, ¿vale? Cuando tú ves aquí corazón, está hablando de la mente, ¿vale? Entonces, porque de la mente salen o proceden o se originan las malas intenciones. Luego dice, los asesinatos. Os pregunto, ¿para asesinar a alguien hay que usar las manos? Si lo haces con un cuchillo, tienes que usar una mano. Si lo haces con una pistola, tienes que usar las manos. Si incluso luego, por ejemplo, viertes o derramas un poco de veneno, ¿verdad? En un vasito que se vaya tomando el veneno, ya está usando las manos. Entonces, para asesinar hay que usar las manos, ¿sí? Bien, recuerda, las manos son la extensión del corazón. Bien. Los asesinatos, los adulterios. Para adulterar hay que usar las manos. Hay muchos tocones, ¿eh? Entonces, para adulterar hay que usar las manos. Bien. Luego dice, las inmoralidades sexuales. Para llevar a cabo ciertas inmoralidades sexuales hay que usar las manos también. Bien, ok. Luego dice, los robos. ¿Para robar hay que usar las manos? Claro que sí. Los robos, las calumnias y la blasfemia. Ahora, para calumniar y blasfemar ya no hay que usar las manos. Lo que hay que usar es primero esto y luego la lengüita, ¿vale? Pero nos damos cuenta que en la lista que Jesús menciona acerca de las cosas que proceden o se originan en el corazón, la mayoría de ellas también luego se manifiesta a través del uso de las manos. Entonces digan conmigo, las manos son la extensión del corazón. En este caso está hablando de un corazón ¿cómo? Pervertido, de un corazón perverso, de un corazón retorcido, porque habla de asesinato, de robo, de calumnia, de blasfemia, de adulterio, de inmoralidades sexuales. Por tanto, estamos hablando de un corazón
pervertido o corrompido. Esa es la palabra correcta. Corrompido, porque habla también que de ahí se originan las malas intenciones. Bien, entonces, teniendo esto claro, y sabiendo que María usó las manos para aplicar ese perfume sobre Jesús, sobre los pies de Jesús, ¿la acción de María procede de un corazón puro? ¿La acción de María procede de un corazón limpio? ¿La acción de María procede de un corazón verdadero, genuino, honesto? Bien, entonces podemos decir que la acción de María fue un acto de pura adoración. Digan conmigo, pura adoración. ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos adelante. Tengo que establecer estas cosas para lo que viene después. Entonces, María llevó a cabo un acto de pura adoración. Ahora, lo que quiero destacar es lo siguiente. María decidió hacer algo más que los demás. Había mucha gente en esa casa, ¿o no? Estaban todos los discípulos. Estaba su hermano, estaba la hermana, estaba Jesús y estaban todos los discípulos. Y si contamos Jesús, los 12, 13, Lázaro 14, Marta 15 y ella 16. Habían como 16 personas en esa casa. Bien, pues de las 16 personas vemos que la única que decidió hacer algo más que los demás fue María. María decidió entregar, María decidió dar algo más que los demás que se encontraban en aquella casa, y tal vez los otros 14, exceptuando a Jesús, los otros 14 no estaban dispuestos a llevar a cabo actos de sacrificio, porque sacrificó algo. ¿Qué sacrificó? Algo de mucho valor, ¿vale? Entonces, no estaban dispuestos a sacrificar o no estaban dispuestos a llevar o a cabo, desarrollar actos de pura adoración como hizo María. Ponme Romanos 12:1, por favor. Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, culto racional, es decir, es lo que tenéis que practicar día a día, diariamente. Sinónimo de sacrificio. Entrega. Otro más. Empieza por R. E. N. U. N. Renuncia. Entonces, sacrificio implica renuncia, ¿sí o no? Bien. ¿Qué más implica también sacrificio? Muerte. Retengan esto. Bien. Entonces nos damos cuenta que el cristianismo en sí es una vida de sacrificio, una vida de renuncia. ¿Cuántos dicen renuncia? Bien. Entonces ella estuvo dispuesta a renunciar a algo de mucho valor. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Si ella, por ejemplo, siguiendo la idea de Judas, lo vende en el mercado negro, por ejemplo, hubiera tenido dinero para vivir un año entero, Qué tremendo, ¿no? Bien, ahora, lo más llamativo de esto es que, y atentos, la Biblia registra que el único de los 16 que habían allí, el único que opinó en voz alta acerca de la acción de María fue el que tenía el corazón torcido. ¿Sí o no? ¿Quién fue el que criticó esa acción? Judas. Entonces, el único que tenía el corazón perverso fue aquel que se tomó la autoridad de opinar acerca de la acción de María. Por la boca Judas delató el estado de su corazón. Ponme Juan 12, el 4 al 6, por favor. Ponme Juan 12, del 4 al 6, dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, escucha, el que le había de entregar 6 días después. ¿Vale? ¿Por qué no fue este perfume vendido? Aquí da el valor. El mismo, fíjate cómo sabía Judas lo que valía el perfume, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Escucha, a Judas los pobres se la repamplifaban. ¿Cómo se dice? Se repamplifaban. ¿Cómo es? Eso. Entonces, a Judas los pobres les daba igual. Sino porque era ¿qué? Ladrón, claro. Claro, yo administro la bolsa. Lo vendemos, 300 euros, me llevó la comisión. Era como los políticos de hoy en día, ¿verdad? Se llevan la mordida. Este hombre se llevaba las mordidas, ¿verdad? Como decían los catalanes en aquel tiempo, el 3%. El 3% ahora ya son el 10%. Pero se hubiera llevado sus 10%, que eran 30 denarios, que se hubiera echado Judas a su propia saca. Entonces dice, porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Qué bien! 300 denarios, me quedo con 30. Y nadie se entera. Como yo las cuentas las llevo yo reparto 270 y 30 para mí. ¿De acuerdo? Mi mordidita me la llevo. Qué corrupto era, ¿vale? Qué corrupto. Parecía Judas uno del Partido Socialista. Vale. Eso es otra historia. Aleluya. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Acordaos que Mateo 15, 19 dice que del corazón proceden, ¿qué? Las malas intenciones. En este caso vemos que Judas, podemos aplicar Mateo 15, 19, porque tenía un corazón torcido, un corazón perverso, y él tenía una mala intención que era robar. De ese beneficio de la venta de ese perfume era robar para quedarse él con dinero. ¿De acuerdo? Entonces, usaba su mente torcida, su corazón perverso y corrompido, y luego también las manos para robar. ¿Se dan cuenta? Las manos, extensión del corazón. Ok. Ahora, hay algo que me llama la atención. ¿Quién fue el único que opinó acerca de lo que hizo María? Judas. ¿Ustedes no se dan cuenta que siempre hablan aquellos que tienen por qué estar callados? ¿Se dan cuenta o no? El que tenía que estar callado era Judas y fue el que habló, el único que opinó. Entonces, eso pasa en las iglesias, eso pasa en las familias, eso pasa en las empresas. Digan conmigo, siempre habla aquel que tiene que mantener la boca cerrada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¡Qué tremendo esto! Esto es muy tenaz. Es que, de verdad, hay mucha gente hoy como Judas. ¿Son qué? Bocazas. Siempre opinan de todo, saben de todo, opinan de todo. Es como en España. En España son 50 millones de habitantes, 50 millones de entrenadores. Ya verás que esta tarde hay alguno que no le gusta la alineación que saque el Luis de la Fuente. Alguno dirá, ¡ay, yo hubiera puesto este! Todos opinamos. Entonces, siempre habla el que tiene por qué callar. Ahora, atentos a lo que viene porque esto es tremendo. Bajo el mismo techo encontramos, escúchame bien, bajo el mismo techo encontramos a María, que derrama un perfume de mucho valor, y dentro de ese mismo techo, debajo de ese mismo techo, encontramos a Judas, que se queja de la acción que hizo María. Ojo a esto. Esa casa de Lázaro, esa casa de Marta y María, definitivamente representan a la iglesia. ¿Por qué? Hemos mencionado, y lo he mencionado intencionadamente, lo del encuentro de Marta y María con Jesús. Cuando Jesús llega a casa, una está y la otra está sentada. Y hemos dicho que Marta representa un tipo de cristianos. ¿A qué tipo de cristianos representa Marta? A los que están en sus quehaceres. Cristianos activistas. Cristianos activistas que a través de sus actividades intentan impresionar al Señor. Intentan llamar la atención de Jesús. Digan conmigo, activistas. Entonces, estos han representado los cristianos activistas en la figura de Marta. ¿Qué representa? ¿Qué tipo de cristiano representa la figura de María? Que son fieles a Jesús. Recuerden aquella imagen. Jesús estaba sentado y ella estaba sentada a los pies del Señor. ¿Vale? Y en aquel tiempo no habían sillas. Jesús estaba como sentado en el suelo y ella estaba, digamos, casi recostada a los pies de Jesús. ¿Vale? ¿Qué representa la figura de María? ¿Qué cristiano representa la figura de María? El que tiene intimidad y comunión con el Señor.
aquel que tiene conocimiento, porque ella estaba en actitud contemplativa, recibiendo. Jesús iba de camino a Jerusalén, en Lucas 10 ya, iba camino a Jerusalén a ser apresado, y le quedaban pocos días, y vino a estar con ellos, a estar con ellas, a buscar la paz y también a darles las últimas instrucciones. Y María estaba aprendiendo, absorbiendo de Jesús, sentada en actitud contemplativa, con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con el corazón abierto, recibiendo y absorbiendo de Jesús. Entonces, María tenía más conocimiento y María tenía más comunión y más relación con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos encontramos por un lado a Marta, podríamos decir que son los cristianos más carnales, aquellos que creen que haciendo cosas se están ganando el favor de Dios. Escucha, te voy a decir algo, tú no tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios. Tú no tienes que hacer nada para impresionar al Señor. Tú ya tienes el favor y la misericordia de Dios sobre tu vida, amén. Entonces, están esos cristianos que son más carnales, más humanos, que intentan con sus cosas impresionar a Jesús, y luego están los cristianos espirituales. ¿Y esto está en dónde? En la misma iglesia, en la misma casa. Entonces nos damos cuenta que en la misma casa y en la misma iglesia nos vamos a encontrar con gente como María, que lleva a cabo actos de pura adoración con el deseo de honrar a Dios, y en la misma iglesia nos vamos a encontrar con aquellos que critican a aquellos que honran a Dios. En la misma iglesia nos vamos a encontrar con aquellos que llevan a cabo actos de pura adoración con aquellos que lo envidian porque no pueden hacerlo. Entonces nos vamos a encontrar en iglesias con Martas, con Marías, pero también con Judas. Y aquella casa tipifica y representa a la iglesia. ¡Qué tremendo! Y María, digan conmigo, María marcó una diferencia. ¿Ustedes creen realmente? Vamos a comparar los quehaceres de Marta intentando impresionar al Señor con el acto de María. ¿Ustedes creen que en el corazón de María hubo pensamiento como, ahora que están todos aquí, ahora es el momento de sacar el perfume? Por el corazón y la mente de María no pasó eso. Simplemente ella deseaba honrar a su Señor delante de todos. Es decir, no se avergonzó de ese acto. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Cosa que Judas no podía hacer, por eso lo envidió, por eso criticó ese acto. Entonces María marcó una diferencia. No fue solamente un perfume caro derramado, no. Fue una acción de renuncia. Digan conmigo, renuncia. Fue un sacrificio. Fue un desprendimiento personal. Entonces nos damos cuenta que bajo el mismo techo estaban presentes, por un lado, y representadas en la figura de María, la liberalidad, la generosidad, la renuncia y el desprendimiento personal. Y por el otro lado, en la figura de Judas, encontramos la codicia, la avaricia y el amor al dinero. ¿Y todo eso dónde? ¿Bajo qué? Bajo el mismo techo. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Deuteronomio 15:11. Deuteronomio 15:11, lo voy a leer porque le he hecho la captura a última hora. En la versión Biblia de las Américas. ¿Alguien tiene la Biblia de las Américas a mano? ¿No? Bueno, lo tengo aquí. Dice así, Deuteronomio 15:11, Biblia de las Américas. Dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad es ser generoso. Con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Amén. Ahora, ponme Proverbios 11 del 24 en adelante. Ojo a esta porción de la Escritura. Dice así. Hay quienes reparten. ¿Qué es repartir? Dar. Sembrar. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Cómo puede ser eso? Que desprendiéndote de cosas, al final te venga añadidura.
Es que estamos en un mundo espiritual, nos movemos en una dimensión espiritual. En el mundo natural, si tú te desprendes de algo, tú repartes, te quedas con menos. Pero en el reino de Dios, en el mundo espiritual, si tú repartes, si tú sacrificas, si tú siembras, Dios te va a añadir más. Amén. Entonces, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. Entonces nos damos cuenta que en la misma iglesia están los generosos y aquellos que están enamorados. Pedro Sánchez está enamorado de su mujer. Eso fue lo que dijo en la carta. Estos están enamorados ¿de qué? Del dinero. Y el amor al dinero es la raíz. Ahora lo vamos a leer. El alma generosa será ¿qué? Prosperada. Y el que saciare, es decir, el que saciare, el que cubra una necesidad, el que saciare, él también será saciado. Amados, Dios es justo. No se queda con nada de nadie. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dice, aleluya. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero la bendición viene sobre la cabeza del que lo vende. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo, verso 27, por favor, amados. Dice, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Siembra cosecha. Si tú siembras lo bueno te llegará. Si tú siembras lo malo te llegará. Seguimos leyendo. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos. ¿Os acordáis de aquel que llenó su granero? Estaban llenos y como tenía más cosecha, ¿qué hizo? Derribó los graneros y ¿cómo lo hizo? Más grande todavía, más grande, a la codicia, y llenó otra vez los graneros. Y escuchó una voz que le dijo, tonto, la Biblia del lenguaje actual le dice, tonto, necio, ¿acaso no sabes que esta noche vendrán a pedir tu alma? Y todo aquello que has guardado y has almacenado, ¿quién lo va a disfrutar? Y él se hablaba, antes le hablaba a su alma, decía, alma mía, come, bebe, disfruta de la vida, regocíjate porque ya tengo para el resto de mis días. El hombre propone, Dios dispone. Dice, mas el confía en sus riquezas caerá, mas los justos, ¿quiénes son los justos en la porción que estamos leyendo? Los generosos, los dadivosos, los que reparten, los que no retienen. ¿Cuántos dicen amén? Los justos reverdecerán como ramas. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El que turba su casa, ahora, aquí vamos a, mira, el que turba su casa, vamos a hablar de su casa, la iglesia. La iglesia. Aquel que turba su iglesia. Aquel que viene a turbar. Aquel que viene a molestar. Aquel que viene a robar la paz. Aquel que turba su casa, heredará. ¿Qué hay en el viento? ¿Puede agarrar algo? ¿Puedes coger algo? Cero. El necio será siervo del sabio de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas. ¿Cuál es la riqueza del reino de los cielos? Las almas son la riqueza. Cristo no murió por el dinero. Cristo no murió por las riquezas. Cristo murió por las almas. La riqueza del reino de los cielos son las almas. Y el que gana almas es sabio. Aleluya. Verso 31, primera parte. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tremenda porción, aleluya. Ahora, primera de Timoteo 6:10, por favor. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Ahora mira lo que dice aquí Pablo. Ojo al detalle. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Eran creyentes? Eran creyentes. Porque dice que ¿qué? Que se extraviaron de ¿qué? De la fe. O sea, que tenían fe. ¿Verdad? Pero se extraviaron de ella. O sea, que eran cristianos. Y estaban en una iglesia. ¿Sí? Pero dice que se extraviaron. ¿Por qué? ¿Por qué se extraviaron? ¿Porque estaban enamorados de quién? ¿De Begoña como Pedro Sánchez o...? ¿De qué estaban enamorados? Del dinero. ¿Más que de quién?
más que de Dios. Y el que está enamorado de muchas cosas más que de Dios, cuidado que al final se puede extraviar. Jesús no es tu primer amor, debe ser tu único amor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Tremendo versículo. Ahora, la primera parte de la enseñanza era la acción de María. Digan conmigo, la acción de María. La segunda parte, ya vamos a ir hacia el final. La segunda parte se titula la elección del perfume. Digan conmigo, la elección del perfume. María, vemos que era una mujer ahorradora, administradora, pero también me imagino que era más joven, era coqueta. ¿Eres coqueta? ¿No eres coqueta? ¿Cuántos perfumes tienes en casa? ¿Uno solo? No me lo creo. Levanten las manos las mujeres que tienen más de un perfume en casa. ¿Cuántas tienen más de un perfume en casa? A ver si voy a tener yo más perfume que las mujeres. No, yo tengo 2. Y porque me lo han regalado. ¿Cuántos tienes? 7 perfumes. Entonces, ¿cuántos creen que María tenía más de un perfume? María tenía más de un perfume. Entonces, digan conmigo, la elección del perfume. Aquí viene algo, por favor. Ponme Malaquías 1:8. Ahora, imagínate que María tenía aquí como la hermana 7 perfumes. De los 7 perfumes que tenía María, ¿cuál derramó sobre los pies de Jesús? El más caro, el mejor, ¿vale? Bien. Mira. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Está hablando el Señor al pueblo. ¿Sabes que en aquel tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento, sacrificaban animales, los mataban y tenía que haber derramamiento de sangre? Eso luego representa el sacrificio de Cristo como cordero, ¿sí? Y cuando ofrecéis, ¿qué animal ofrecían al Señor? No. Lo malo. ¿Qué le ofrecían al Señor? Vale. Ahora, el animal ciego. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice, corre y preséntaselo pues a tu príncipe. Llévale al alcalde de Cieza una fruta podrida. Cógete una bandeja de melocotones de Cieza y le lleva los melocotones tocados. Los que están ya chuchurríos, los que tú no te comerías. ¡Ay, mira, se los voy a llevar al alcalde! ¡Alcalde, mira lo que tengo para ti! Anda, métetelo donde te quepa. Los melocotones que me trae. ¿Has visto los melocotones que me trae? Te da la cara a la vecina. O sea, ¿tú le llevarías a Felipe, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el sexto? ¿Tú le llevarías a Felipe VI algo que tú no quieres para ti? Pues esto es lo que hacía el pueblo. El pueblo le llevaba a Dios lo que si tú coges un animalito ciego, cojo, enfermo y te lo llevas a un mercado de ganados, mercado de ganado donde se mercadea y se compra y se vende, ¿alguien compraría el cojo? ¿Alguien compraría al enfermo? ¿Alguien compraría al corderito ciego? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie lo querría. Y nadie lo quería en el mercado de ganado. ¡Ay, ya sé lo que voy a hacer! Se lo voy a llevar a Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Porque ya, de verdad, me pongo serio. Aquí no pasa. Pero me pongo serio. Estoy cansado de ver a gente que lo que no quiere para su casa lo trae a la iglesia. Eso a mí me repatea. ¡Ay, mira! No, es que he cambiado el mueble y tengo este mueble. Y tú te ves y el mueble hace así, ¡pum! Y se le caen las puertas al suelo. Le falta una puerta, le falta una estantería, le falta una pata, está el mueble cojo. ¡Ay, mira, qué bien!
he pensado traerlo a la iglesia. Anda, tíralo a la basura. Y hay gente así, ¿sí o no? Hay gente así en las iglesias, que lo que no quieren para ellos, y luego creen que están haciendo algo. Y a mí me lo traen, ¿sabe qué hago? Cuando se dan la vuelta, cojo y lo tiro a la basura. Lo tiro a la basura, cuando no me ven. Es decir, cierro la puerta el domingo, y el lunes llego, abro la puerta, no hay nadie, y antes del programa de radio cojo, y del otro lado de la carretera los contenedores. ¡Pum! A la basura. Y ahora venga y me pregunte, ¿dónde está? Anda andará el mueble. Anda andará el mueble. El mueble no puede andar porque le faltaba una pata y va cojo. Si echa a correr, lo alcanza a la vuelta de la esquina el mueble. ¿Entiendes? Entonces, amado, de verdad, lo que no quieres para ti, no se lo traiga a Dios. ¿Estoy siendo claro? Es que hay iglesias que no parecen iglesias, parecen... pero mercadería de estos de segunda mano, de recuperación. Por favor, ¿pero esto qué es? Entonces, ¿qué somos? ¿Qué nos diferencia de los de Malaquías 1:8 cuando hacemos eso? ¿Sí o no? Es fuerte, pero es así. Entonces, qué tremendo la gente que lo que no quiere para su casa, lo trae a la casa de Dios. Y claro, ya te pones a pensar y dices tú, ¿realmente han entendido el Evangelio? A Dios se le trae lo mejor. A Dios se le trae lo mejor, lo excelente. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si no se puede, pues no se trae. Pero a Dios se le trae lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, María no escogió un perfume cualquiera. ¿Qué perfume escogió María? Lo mejor que tenía. Ahora, dice la Biblia que eligió un perfume elaborado con una planta llamada nardo. El nardo, y era una planta, un nardo puro. ¿Alguien sabe qué tipo de planta es el nardo? ¿Me lo podéis describir? El nardo es una planta preciosa de flores blancas. Flores blancas, flores blancas. ¿Qué tipifica o qué representa el blanco en la Biblia? La pureza. La santidad, la pureza, la limpieza, la santidad. Las flores, ¿a cuánto, hermana, le gustan las flores? ¿A cuánto le gustan las flores? Y las flores, hay flores que son ¿qué? Preciosas. Tengo una vecina en mi calle, cuando salgo de mi esquina y subo para arriba, hay una vecina, segunda, tercera casa, hay una vecina que la fachada de su casa parece una jungla. La señora ya es mayor y la ves por las noches metiendo plantas, porque algunos se las roban. Las tiene tan bien cuidadas, cuida mejor las plantas que a su marido. Es verdad, es verdad. Es verdad, cuida, es verdad. Tiene unas plantas que digo yo, ¡fua! ¡Qué tremendo! Tiene unas flores, pero toda la fachada de la casa adornada. Pero claro, como ya le han robado varias veces, la saca por la mañana, la atas a la reja de las ventanitas y por la noche ve a la señora con 80 años porque el marido está peor que ella y no le puede ayudar y va con su florecita y la mete dentro. Y a la mañana, muchas veces cuando saco la perra me la veo. Lola, buenos días. Una mañana le voy a decir, Lola, flores fuera. Y por la noche cuando la veo, Lola, flores dentro. Y la Lola con sus flores para afuera y su hilito para atarla a la rejita para que nadie se la robe. Y por la noche soltando el hilito para... Escucha, pero tiene unas plantas, un espectáculo. Le habla y todo, ¿eh? Le habla y todo. Le da más cariño a las flores que a su marido. A ver, ¿cuántos tienen animales aquí? Hay gente que le da más cariño a los animales que a su propia mujer o a su propio marido. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Sí o no, Mari Carmen? ¿Sí? ¿Tiene ahí la foto del nardo? Pero busca la foto. Pero busca la foto, busca la foto del nardo. Entonces, digan conmigo, flores blancas. Blancas, bien. Y su fragancia, una vez que es
procesada, la fragancia y el olor de esa flor es intensa. Entonces digan conmigo, blanca e intensa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué nos dice la planta del nardo? Pues nos dice que nuestra vida en Cristo debe ser pura y con olor fragante. En la Biblia hay muchas veces la expresión olor fragante. Tu vida delante del Señor tiene que ser pura y de olor como fragante. Ahora, mira qué cosa más bonita. Mira qué flor más bonita, el nardo. Qué cosa más guapa. Y hueles muy bien, Entonces, eso nos enseña de que nuestra vida en Cristo debe ser una vida pura, una vida limpia y una vida de olor fragante. Y leemos fragante. ¿Qué significa fragante? ¿Ves? Muchas veces leemos y no sabemos lo que significa. Fragante, sí, va por ahí la cosa. Fragante significa que despide un aroma agradable, dulce o delicado. Amén. Entonces la pregunta esta mañana para ti y para mí es, ¿qué fragancia desprendemos tú y yo? ¿Qué fragancia desprendemos tú y yo delante del Señor? ¿Qué tipo de perfume desprendemos tú y yo delante del Señor? Para meditar, ¿verdad? Te voy a dar un versículo 2. Ponme Efesios 5, por favor. Efesios 5, el 1 y el 2. Muy tremendo estos dos versículos también. ¿Lo tienes? ¿Te lo apunté? Efesios 5, el 1 dice, sed pues, ¿qué? ¿Por qué debemos imitar a Dios? ¿Por qué debemos imitar a Jesús como hijos amados? Porque Él es el ejemplo de vida pura y de vida con olor fragante. Vale, ya me estoy adelantando. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Seguimos leyendo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo y dice ofrenda y sacrificio. Se entregó, Jesús renunció, digan conmigo, renuncia. Digan conmigo, desprendimiento personal. ¿Ven el paralelismo con María? María renunció y se desprendió de algo, ¿sí? Jesús renunció, dice la Biblia en Filipenses, que se despojó de toda su gloria. Hubo un desprendimiento, hubo una renuncia. Y luego se hizo siervo de todos y luego fue a la cruz. Entonces renunció hasta lo sumo, dice la Biblia. Amén. Entonces dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y en Cristo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, la renuncia, el desprendimiento personal, el sacrificio de Cristo delante del Padre fue como una ofrenda de olor fragante. Y el versículo 1 dice que seamos, ¿qué? Imitadores. Entonces, para desprender tu olor fragante delante del Padre, ¿qué tienes que hacer? Ser imitador de Cristo. Imitar a Jesús. Imitar a Jesús. ¿Quieres desprender olor fragante? Imita a Cristo. No imita a los pastores, no imita a los predicadores, imita a Cristo. Porque fue la única ofrenda acepta de olor fragante delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar un aplauso a la ofrenda llamada a Cristo? ¡Aleluya! Otro ejemplo. Ponme Filipenses 4:18, por favor. ¡Aleluya! Aquí tenemos otra cosa muy tremenda. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido. ¿Quién escribe la epístola de los Filipenses? Pablo. ¿Desde dónde la escribe? Estaba en la cárcel, estaba encarcelado. Y desde la cárcel dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Es decir, recibió algo. Recibió ropa, recibió alimento. Estoy lleno, estoy saciado. Ya mis necesidades básicas están cubiertas. Y si nos vamos a Mateo 6, las necesidades básicas habla del comer, del beber y del vestir. Entonces dice, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito. Vaya nombre, ponle a tu futuro hijo. ¿Cómo se llama? Epafrodito. Santo de la gloria. Parece un nombre de antibiótico. Tómate una pastilla de Epafrodito una vez cada 8 horas. Y si ves qué tal, una cada 6 horas. ¿Una qué, doctor? Un Epafrodito. Un Epafrodito 500. Habiendo recibido de Epafrodito. Epafrodito fue el mensajero. Epafrodito fue el que se encargó de recoger esa ofrenda, de recoger esos paquetes,
de esos hermanos, ¿verdad? Que se desprendieron de algo por amor a Pablo, Epafrodito lo recogió, se fue a la cárcel y dijo, toma Pablo, esto es de parte de. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor, ¿qué? Qué tremendo. ¿Qué más dice? Sacrificio. ¿Por qué dice sacrificio? Lo acabo de decir. Porque la gente era pobre y se desprendieron de lo que no tenían, se desprendieron. De lo más valioso, ¿para qué? Para cubrir la necesidad de Pablo. Y luego dice, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que agradan a Dios y hay cosas que no son olor fragante al Señor. Amén. Olor fragante es lo que te cuesta. Lo mejor y lo que te cuesta. Que con esto vamos a terminar. Lo que te cuesta. Entonces, la pregunta era de este punto, ¿qué perfume desprendemos nosotros? ¿Por qué? Porque el Señor no admite aromas extraños. El Señor no permite, no acepta mezcla de perfumes. Una mezcla de perfume, ¿qué hace? Rebajar la calidad del perfume. Y el perfume que ungió los pies de Jesús María, ¿cómo era? Puro, no era mezclado, no era diluido. ¿Una colonia qué es? Diluida, ¿verdad? 1,5 litros de colonia. La abuelita, ¿no? Con la colonia Nenuco. ¡Fua! ¡Fua! Te cogía la abuela, madre mía. ¡Ven para acá, niño! Ven, y te cogía la Nenuco y te hacía ¡fua! 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 Con la colonia. ¿Sí o no? ¿Quién ha vivido eso? A mí. Ven para acá, niño, ven. ¿Te has duchado? Si está limpico, ven, que la abuela te va a perfumar. Y cogía la abuela. ¡Fua! Y todo, ¡wow! 1/2 litro de Nenuco en la cabeza. Santo de la gloria. No, amados. El puro, el fragante. ¿Decimos amén? 2 de Corintios 2. Mira lo que dice 2 de Corintios 2. 14 en adelante. Doy gracias a Dios, versión lenguaje actual, porque nos hace participar del triunfo de Cristo. Dice aquí, somos más que victoriosos. Amén. En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje. Aleluya. Para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de su perfume. De ahí la pregunta, cuando tú vas por todas partes, ¿qué perfume estás regando? ¿Estás regando un perfume mezclado, un aroma extraño, una colonia diluida o estás regando un perfume puro? Que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo Pablo, y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Tu testimonio es ese perfume delante de la presencia de Dios, como olor fragante. Tu vida, tu testimonio, lo que tú eres, tiene que subir como olor fragante a la presencia de Dios. Y tú tienes que perfumar, aleluya. Dice que el perfume, la fragancia del perfume, impregnó a todos los que estaban en esa casa. En tu casa, ¿qué perfume desprendes tú? ¿Verdad? Ahora llegas a tu casa y te encuentras que la mujer o el marido no ha hecho la comida. O no ha fregado los platos, o no ha hecho las camas. Y llega, ¡ay, lo sabía! Y viene de escuchar acerca del perfume. Y llega allí, es que lo sabía, es que no puedo hacer, todo lo tengo que hacer yo. Vamos que me voy 2 horas y cuando llego me lo encuentro todo igual. ¿Qué? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué perfume estás desprendiendo? ¿Qué perfume estás desprendiendo? ¡Ahora! ¡Encima de todo! Juan Miguel ha predicado 1 hora y media. Claro, es que no puede ser, cada vez que viene predica 1 hora. Y he predicado 1 hora y media, y claro, yo pensaba estar en la casa a las 12:30 y son las 1:30 y todavía está predicando el pesado este. Con razón, yo había
hecho un cálculo, y ahora mira, se me va a quemar el arroz. Por lo menos podía haber hecho algo, preparar, yo qué sé, haber cocido el arroz, haberlo frito, lo que sea. Haber esperado los pimientos. Haber hecho algo. Nada, todo tiene que pasar por mis manos. Y el Espíritu Santo le dice, perfume. Le teníamos que, escucha, le vamos a cambiar el título de la prédica. ¿Perfume o colonia? Es el título de la prédica. ¿Perfume o colonia? ¡Aleluya! ¿Estoy siendo claro? Somos como un perfume. Escucha esto. Y somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. Para los que te reciben en ese perfume y quedan impregnados del perfume que tú desprendes, es para vida. Pero aquellos que rechazan ese perfume, es para muerte para ellos. ¿Me estás entendiendo? Siempre y cuando que el perfume que tú desprendas sea el perfume de Cristo. Bien, y por último, primer punto era la acción de María. Segundo punto, la elección del perfume. Y ya para finalizar, digan conmigo, el precio del perfume. ¿Cuánto valía? 300. Vale. El perfume de nardo puro era caro. ¿Por qué? Por lo difícil que era conseguir las esencias y por su elaboración artesanal. No era industrial, era artesanal. Bien. Vámonos a Mateo 26:7, por favor. Mateo 26:7, con esto ya nos vamos. Dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Bien, digan conmigo, alabastro. ¿El alabastro qué era? ¿El contenido o el contenedor? El envase, era el envase. ¿Vale? Bien, el envase. Ok. Observamos que este tipo de perfume, ¿os habéis visto los perfumes caros en las tiendas, los envases? Luego te da pena luego tirarlo a la basura. Hay gente que colecciona el envase de perfume, porque te da pena, porque es tan chulo, tan bonito el envase, que lo guardan, porque son espectaculares. O sea, los diseñadores de envases de perfume, hay envases que son unas pasadas, ¿vale? Entonces, el envase este era una pasada. ¿Por qué? Porque era de alabastro. Bien, ¿qué es el alabastro? ¿No te acuerdas? Es un tipo parecido al mármol. Mármol de Macael, el mármol blanco. Entonces tiene unas propiedades. Ese mármol es parecido, una piedra muy blanca parecida al mármol blanco y algunas veces incluso es transparente, translúcida, que deja ver lo que hay dentro. Y como es parecida al mármol, es una piedra blanda, no es dura. ¿Vale? Es una piedra blanda. El granito es más duro, el mármol es el más blando. El alabastro todavía es más blandito que el mármol más blando. Ponme Marcos 14:3, por favor. Marcos 14:3. Dice así. Otra vez entró, no, 14:3, me has puesto 3:1. Marcos 14:3. Ahora, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, aquí los evangelistas no se ponen muy de acuerdo, pero es el mismo evento. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando, ¿qué hizo con el envase? Lo quebró. ¿Nosotros qué somos? Somos vasos. ¿No somos vasos? Dice que somos templo del Espíritu Santo, pero somos vasos. Son vasos, ¿vale? Vasos de barro. ¿Qué tenemos que hacer con ese vaso? Romperlo. Para que lo que tenemos dentro, que se llama ¿qué? Espíritu Santo de Dios, pueda desprender el mejor perfume. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso tu envase tiene que ser roto, quebrado. ¡Wow! Dice, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Bien, escucha. Aquí hay otra acción poderosa. La Biblia dice que María quebró ese frasco físico, el alabastro. ¿Por qué? Porque previamente, escucha, cuando tú quiebras algo físico, te desprende de algo físico y lo quiebras, es porque primeramente tu propio envase ya está quebrado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ella quebró ese frasco físico porque su propio frasco ya estaba quebrado. ¿Y lo hizo dónde? Delante de la presencia del Señor. Amados,
Que del interior de nuestro ser salga y fluya el perfume más exclusivo para Dios. El perfume más exquisito para el Señor. Y aquí hay otra figura. ¿Se acuerdan de Jeremías 18, la figura del buen alfarero? Moldeando esos vasos, ¿verdad? Con las manos de amor del Señor. ¿Qué quiere hacer el Señor con sus manos? Nos quiere moldear. Quiere hacer de nosotros los mejores envases. ¿Por qué? Porque luego deposita en esos envases lo mejor que Él tiene, que es la fragancia del Espíritu Santo. Entonces, con sus hermosas manos nos quiere formar y quiere hacer de nosotros los más hermosos frascos para contener una esencia excelente. Ahora, hemos dicho que la elaboración de ese perfume era artesanal, con un proceso delicado. ¿Dónde se iniciaba el proceso? Con el nardo. Es decir, ¿el nardo qué era? Lo que estaba dentro, ¿vale? ¿Dónde se iniciaba ese proceso del nardo? ¿Dónde se iniciaba? Era una planta. ¿Cómo iniciaba el proceso? ¿Qué? Dilo. ¿Arrancando qué? Arrancando la flor, ¿de dónde? Vale. ¿Y eso qué implica? Cuando yo arranco una planta de la tierra, ¿qué implica con la planta? ¿Duele? No, pero ¿qué pasa? Que muere, que muere, que muere. Entonces, primer paso para hacer una esencia exquisita, morir. Mira al que está a tu lado y dile, te tengo una noticia. Te tienes que morir. Para que Él viva a través de ti y en ti. Amén. Entonces, primer proceso, la muerte. La planta es arrancada de la tierra, por tanto hay muerte. Ahora, el alabastro. El alabastro, tipo de mármol. ¿De dónde era sacado el alabastro? ¿De dónde era sacado el alabastro si era un tipo de mármol? ¿De dónde se sacan los mármoles? ¿De las canteras? De las canteras, ¿no? De las canteras de mármol, ¿o no? Bien, ¿de dónde sacaban el alabastro? De las canteras. Vale, vamos a suponer que ese alabastro tenía unas terminaciones nerviosas. ¿Cómo sacaban el alabastro de la cantera? ¿Con qué herramienta? En aquel tiempo, con un pico y con un martillo. Y ahora suponte que ese alabastro tenía terminaciones nerviosas. ¿Le dolía o no le dolía la separación? Bien, entonces, el contenido tiene que morir. Y el envase le tiene que doler, le tiene que doler. Digan conmigo, muerte, que significa sacrificio y dolor. Digan conmigo, sacrificio y dolor. Para desprender un buen perfume, lo he dicho, renuncia, desprendimiento, que significa sacrificio, que significa muerte y también dolor. Te tiene que doler. Aleluya. Yo me imagino que a María le dolió los 300 denarios, le dolió a Judas, que no era suyo, le dolió a Judas, que no era suyo. Pues a María también le dolió, entonces digan conmigo, muerte y dolor. Es decir, en todo proceso de formación en Cristo hay sacrificio y dolor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Bien, y termino con esto. Última pregunta. Con todo lo que hemos visto esta mañana, ¿cuál es el precio que estás dispuesto tú a pagar al Señor para darle lo mejor? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar tú para darle a Dios lo mejor? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? ¿A qué estás dispuesto a desprenderte? ¿A qué estás dispuesto a sacrificar? ¿A qué estás dispuesto a morir? ¿A qué estás dispuesto a que te duela? Te doy un último versículo y ya se acabó la fiesta. Segunda de Samuel 24:24. ¿Ya? ¿Ya? La tele ya se ha puesto en huelga. Aleluya. Segundo libro de Samuel 24:24 y ya nos vamos. El rey David se encuentra con un tal Arauna, ahí está, Arauna, y se encapricha de la tierra, se encapricha de la finca de Arauna. Y Arauna, como sabía que David era el rey, Arauna dice, tú eres el rey, te lo regalo, eres el rey, eres David, y por ser David, por ser quien eres tú, yo te regalo mis fincas.
Y la respuesta de David a Arauna, al dueño de esa finca, le dice, el rey le dijo a Arauna, no voy a recibir nada gratis de tu mano, sino que por precio que te lo compraré. O sea, ¿estaba dispuesto a qué? A pagar un precio. Digo, mira, a pagar un precio. Y aquí es donde suelta el principio espiritual. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Amén. ¿Qué holocaustos daban los de Malaquías 1:8? La coja, la enferma, la ciega, la perniquebrada, como dice otra versión. Pero David, ¿qué le daba al Señor? Lo que le costaba. Lo que le costaba. Amén. Así que si el pastor Vicente dice, hermano, hay una necesidad, necesitamos esto, no lo traiga de segunda mano. Trae lo mejor. ¿Estoy siendo claro? ¿He sido claro en esta mañana? Ya me la ha quitado. Ya me han mandado una señal. Tranquilo, no me lo voy a poner, he recibido el mensaje. Ahí está. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Pagó un precio, lo que valía y más todavía. Amén. ¿He sido claro en esta mañana? Ahora sí, ponlo. Destilando su perfume. O lo podemos cambiar, como he dicho antes, en forma de pregunta, perfume o colonia. Perfume o colonia. Cristianos que dan perfume y cristianos que siembran colonia diluida. ¿Vale? Perfume o colonia. Amén. Venga, nos ponemos de pie, damos un aplauso al Señor y a su palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. La semana que viene más. Y ya sabes, a destilar perfume a tu casa ahora. Que Dios te bendiga.